Yo quiero que abra su Biblia en este pasaje que es nuestra base, Mateo capítulo 28, versículos 19 y versículo 20. Les recuerdo, estamos con la serie. ¿Tienes la imagen de la serie? La semana pasada empezamos esta serie de seguidor a discípulo, ¿sí? Y esta es nuestra segunda enseñanza. El tema de hoy es, ¿qué le pasa a la iglesia? ¿Cuál es el tema? ¿Usted sabe qué le pasa a la iglesia? No va a empezar a cantar. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. No, no, no es así. ¿Qué le pasa a la iglesia? Muchos no sabemos qué está pasando con la iglesia. Dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. El discipulado o el hacer discípulos es un llamado primordial que debe tener la iglesia. La realidad es que se ha deteriorado esa práctica dentro de las iglesias. Muchas iglesias hablan de discipulado, pero no realmente viven un discipulado genuino. Y hay muchas causas porque la iglesia está pasando, vamos a llamarlo así, una enfermedad tal vez. Si lleváramos con un médico espiritual a la iglesia, ¿qué diagnóstico nos daría hoy en día de cómo está la iglesia? Muchos llegan a la iglesia sin saber de qué se trata ser cristiano. Muchos llegan a la iglesia con dudas. Oh, está padre esto, me gustó. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué más? ¿Se acuerdan de esos, los peces ¿cómo se llama? De Nemo, que querían salir de la pecera. ¿Sí vieron la película esa? Y duraban tanto peleando, luchando por salir de la pecera. Y cuando salieron de la pecera dijeron, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué pasa? Y muchos están en el mundo, en la oscuridad, vienen a la luz de Cristo. Y cuando están en la iglesia, y bueno, ¿y ahora qué sigue? Y a lo mejor muchos hemos estado por años en la iglesia y no sabemos qué sigue. Pensamos que el ir a una iglesia cada domingo, escuchar un sermón y irnos a nuestra casa es todo. Y es lo único a lo mejor. Pero el Señor nos dice bien claro que vayamos, eso es ir y predicar. Lo que tú has recibido de Dios, lo que tú has recibido de Cristo, eso ve y enséñalo a otros, ve y díselos a otros y haz discípulos. Pero la misión no se está cumpliendo como se debe. ¿Por qué? Porque todo el trabajo se lo dejan ¿a quién? A ver, dígalo fuerte, ¿a quién? ¿Sí o no? ¿Qué síntomas, qué debilidades tiene la iglesia el día de hoy? Que no está cumpliendo con su propósito. ¿Qué le está pasando a la iglesia que no está cumpliendo lo que dice la enseñanza? Y es una preocupación para mí, pues siendo pastor tengo que tener esa preocupación porque necesitamos una iglesia saludable, una iglesia sólida, una iglesia firme en el Señor. Y es una realidad que hoy en día, no sé, a lo mejor usted se ha sentido mal un día. ¿Y qué dice cuando se siente mal? No ando al 100, ¿verdad? Me siento mal, algo me falta, no estoy al 100, no sé qué me pasa.
¿Y qué sucede? Va al médico. ¿Por qué? Porque a lo mejor siente un mareo, siente un malestar, algo está, y va al médico y le tiene que dar un diagnóstico de cómo está usted. Y si hoy lleváramos a la iglesia a llevarla con un médico espiritual, como les decía, y que pueda evaluar la condición de la iglesia, ¿qué cree que nos diría? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? A ver, dígame usted, ¿cómo la ve usted a la iglesia hoy? ¿La ve sana? ¿La ve caminando firme? ¿Cómo ve a la iglesia? Vamos a ver algunos síntomas. No sé si voy a terminar. eh, Espero sí. Voy a ir muy rápido. Pero son muchas cosas que quiero hablar y que el Señor sane a la iglesia. La iglesia necesita ser sanada, ser restaurada. ¿Por qué? Porque ha habido mucha enfermedad de tiempo atrás que no dejamos que, no le ponemos atención y no curamos esas heridas, no curamos esas cosas. Y el propósito de la iglesia por eso no funciona, por eso la gente no hace discípulo. Hoy en día vemos que la iglesia solamente, que en muchas de las congregaciones, solamente el 20% son los que hacen el trabajo en la iglesia y el otro 80% solamente son espectadores. Y veíamos la semana pasada que no podemos, como discípulos del Señor, no podemos solamente ser espectadores, sino tenemos que ser discípulos activos en el ministerio del Señor, en la iglesia. Acompáñame a Efesios 4, capítulo 11, versículo 13. Vámonos rapidito, por favor. Ay, Dios mío. Dice, uno de los síntomas que tiene la iglesia hoy es que ha olvidado el llamamiento, el principal llamamiento. Se les ha olvidado a la iglesia cuál es el propósito principal. Y dice, él mismo constituyó a quienes, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice, lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón como perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué pasa cuando un niño no empieza, que no crece? ¿Se preocupa o no se preocupan? Oye, ya tiene 5 años, está bien chaparrito, ¿qué le está pasando? ¿Se preocupa o no se preocupa? ¿Y qué hace? Pues lo lleva al médico, no, oiga, este niño, ¿qué le pasa? No crece. Y si viera cómo come y ni engorda tampoco, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Por qué no llegamos a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Porque lo principal, en el versículo 11, estamos fallando. Porque los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros no estamos haciendo la función de qué? Perfeccionar a los santos, de enseñarles como la palabra. Nos enfocamos en otras cosas y no se les está enseñando la palabra como debe de ser para que sus vidas estén siendo perfeccionadas. Y entonces el cuerpo de Cristo y perfeccionarlos para esa obra del ministerio. ¿Por qué cree que empezamos a ver estas cosas? Yo viendo esto, yo me preocupé y dije, bueno, yo soy parte del problema. Si yo no les enseño a ustedes cómo disipular a la gente, cómo llevar a la gente, pues ¿quién lleva el primer problema? Porque yo no estoy cumpliendo esto de que debemos perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa es mi intención. Qué bueno, uno se puede sentir bien porque les está enseñando la palabra y que pueden ir caminando ahí en la vida. Y luego, ¿qué más? Se puede usted llenar de mucha palabra, pero no está siendo perfeccionado, pero no está en la obra del ministerio.
no está predicando, no está haciendo discípulos. ¿Me explico? Y muchos cristianos hemos estado por años así, solamente recibiendo y no dando, no ministrando la obra del ministerio. ¿Es para la edificación del cuerpo de Cristo? Sí, edificamos el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a esa unidad. En el Nuevo Testamento es claro, los pastores y ancianos fueron llamados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no para hacer todo el ministerio ellos solos. ¿Qué pasa? Si uno como líder, como pastor, no les enseña para que ustedes sean parte del ministerio, ¿quién tiene el problema? Porque yo quiero ser todólogo y no se puede. Esta palabra griega, la palabra griega para perfeccionar es catartismos, que implica equipar, entrenar, poner en condición óptima, como un entrenador. ¿Han visto a los maestros de educación física? ¿Cómo están los maestros de educación física? Siempre les tiran carros, ¿verdad? Los pobres maestros de educación física. Gorditos, chonchitos, y ahí traen a los chamacos, corre y corre. Y los maestros sentados ahí, nomás con el piti. ¿Estará haciendo bien su obra ese maestro? No, ¿verdad? Pero alguien que entrena a otros, usted ve un entrenador, ¿cómo trae a sus alumnos que está entrenando? Les exige una y otra vez, porque los está perfeccionando. Y hablábamos la semana pasada, esos atletas de los que nos habla el Señor en su palabra, Pablo, nos dice que nosotros nos preparamos, o los atletas se preparan para una corona corruptible, pero nosotros es para una incorruptible. Y yo les decía, ¿cuánto tiempo pasan haciendo su ejercicio, este, se me fue la palabra, su, no, el entrenamiento pasan, pero cuando su participación, ¿cuánto duran? A veces hasta segundos, pero se preparan años, horas, ¿sí? Por eso, si nosotros como iglesia no le dedicamos tiempo a la preparación a la hora de ir a ejecutarlo, fallamos. Por eso es que no sé qué decir, es que no sé cómo hablarle, porque no estamos siendo preparados. Por eso es importante que usted sea parte del ministerio, sea parte de lo que se está haciendo dentro de la iglesia. Y principalmente lo que dice Mateo, vayan y hagan discípulos. Hechos 6:2. Hechos 6:2. Dice, entonces los 12 convocaron ¿a quién? ¿A multitud de quién? De discípulos. En teoría, aquí los discípulos, ¿quiénes somos? Todos nosotros, ¿verdad? Entonces, en medio de todos nosotros dijeron, no es justo, los apóstoles, los pastores en ese momento, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y no es que fuera un servicio malo, denigrante, no, no, sino que les estaba comiendo el tiempo. Imagínense, si a un pastor de tiempo completo, que se dedica al ministerio de tiempo completo, no le alcanza la vida para visitar a toda la iglesia completa. Imagínense a uno que no estamos de tiempo completo, pero que nos damos el tiempo para visitar a la gente que nos lo pide, vamos y buscamos a la gente que de hace tiempo no vemos. Imagínense si tuviera el tiempo necesario. Pero ¿qué tal si cada uno de nosotros hiciéramos esa obra con amor? El problema es que si un pastor no cumple con esta parte de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, las iglesias se llenan de espectadores solamente. ¿Cuántas iglesias están llenas de espectadores? Que vienen, se llenan y se van. Vienen, llenan y se van. Y luego los líderes o la gente que trabaja, los servidores, ¿cómo se encuentran después?
cansados, agotados, fastidiados. ¿Por qué? Porque lo hacen, son pocos los que hacen todo el trabajo. Debemos entender que tenemos que llegar, como decíamos, a una madurez en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice, y el mismo Señor, fíjese, ¿quién? El Señor y Padre nuestro Señor de Jesucristo, no 12, está bien, dale. Mas el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, dale los 12. Y el Señor haga crecer y abundar. ¿Qué cosa? ¿Cómo? El amor unos para con otros. ¿Por qué creen? Miren, ¿cuál es el problema de la gente? Ahorita vamos a ver varias situaciones, pero el discipulado es relación, ¿sí? El discipulado de relación. Jesús seleccionó o invitó a 12 que estuvieran para que estuvieran con él, dice la palabra, y fueran a predicar. ¿Eso qué implica? Una relación. Y muchas veces las relaciones no llegan a buenos términos o no siempre son buenas esas relaciones. Por eso el Señor, fíjese, aquí dice Pablo, nos dice, el Señor, porque si fuera por mí, a la persona que me hace daño o me dice algo, miren, ni le vuelvo a hablar, ni le vuelvo a dirigir la palabra. ¿Por qué? Porque eso es la carne. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces se ha comportado así? No me diga, pero así somos. Porque es la carne, pero si dejamos que el Señor haga crecer y abundar el amor los unos para con nosotros y para con todos, sería otra cosa, ¿no? Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo los amaba a la iglesia. Y créanmenos, a lo mejor con muchos no tenemos una relación así cercana por el tiempo, por las circunstancias, lo que tenga. Pero cada uno de ustedes tienen tienen una parte especial en nuestras vidas. Oramos por ustedes, nos preocupamos por ustedes, pedimos al Señor por ustedes, les amamos y nos preocupan. Y nos preocupan. Nos preocupa su vida, nos preocupa su crecimiento espiritual. Claro que nos preocupa. Otro problema que las iglesias tienen es que las iglesias empiezan a hacer discípulos a través de programas y usan un método, ¿sí? Llega la gente a la iglesia, este es el método, tienes que hacer esto. Hasta entonces, y esos métodos muchas veces cansan. Todos esos métodos son información, ¿sí? Yo, por ejemplo, ¿ustedes saben qué significa H2O? ¿Qué es H2O? ¿Qué es? ¿Alguna vez ha visto cómo se hace esas dos químicos, se mezclan y ¿sabe cómo funciona? ¿Y cómo lo sabe entonces? Es un conocimiento, pero no es algo que así se hace y eso es como funciona, ¿verdad? Es un conocimiento nada más. Y muchas veces la iglesia está llena de conocimiento, pero no de una transformación. Porque conocen mucho de la Biblia, conocen mucho de la palabra, pero no hay una transformación en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que a veces, muchas veces, es el problema dentro de la iglesia. Proverbios 27:17. Escuche esto. Ya va a empezar, pastor. No, hombre, ya hace como media hora empecé. Dice Proverbios 27:17. El hierro con hierro, hierro con hierro, ¿se qué? ¿Qué es eso de que se aguza?
sea, se abusa, o sea, que aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. A ver, ponme la otra versión porque van a decir que qué rara está. Dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Alguna vez han visto cómo le sacan filo a un cuchillo? E- Es, es con mucho amor y con mucho cariño que le sacan el filo al cuchillo, ¿verdad? Con mucha tranquilidad. Trata bien al cuchillo para que le saque filo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es entonces? Y salen, a veces hasta salen chispas, ¿no? ¿Para qué? Y si salen chispas quiere decir que está más filositos y funciona mejor. ¿A poco no? En un contexto literalmente bíblico del discipulado es una relación, es una relación. ¿Y por qué cree que la gente no quiere ser discípulos? Porque va a llegar este momento en que va a haber estos momentos difíciles, donde unos con otros se aguzan, se afilan. Imagínense a Jesús, ya ve que hablamos más de 13 semanas de todos los discípulos de Jesús. Dice que los llamó para estar con él. Jesús no vino a hacer una escuelita de 3 años para al final darles un diploma a los discípulos que ya estaban hechos para ser apóstoles. ¿Verdad que no? Las relaciones que tenían unos con otros. Vimos la vida de Mateo. Era odiado por quién? Por todos. Y luego ahora estaba con ellos. ¿Se acuerdan aquel que decía el celote? No era un hombre muy tranquilo, que digamos, era un hombre apasionado. ¿Cómo cree que andaba con los demás? Imagínense un encontronazo con Pedro. Jesús nos enseñó que la forma de discipular es por medio de la proximidad intencional, caminar juntos, comer juntos, servir juntos, fallar juntos y aprender juntos. Pablo tenía a su Timoteo, un compañero que estuvo con él codo a codo. Es relación. El discipulado es relación. Lo dice Pablo en 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Lo obtenías en la otra versión, ¿verdad? A ver, pónmela. Dice cómo aquí lo desarrollo más esta versión, nueva traducción viviente. Dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. ¿Por qué? Dice, ¿y cuál es el propósito de mi vida? Tú también conoces mi fe, mi paciencia, mi amor. Ese me encanta, conoces mi paciencia. Acuérdense, la paciencia que es. Para tener paciencia, ¿qué pasa? Vienen pruebas, tú conoces las pruebas. Tú eres mi prueba, hermano. Tú eres el que me llena de paciencia, hermano. Eso es discipulado. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a llevar ese costo de discipular a alguien a pesar de que, porque esto nos dice que Timoteo lo conocía completito, pero a veces no nos queremos abrir a la gente, pero es en la relación donde nos conoce. Es cuando estoy sentado frente a ti comiendo, que sé cómo eres, cómo piensas, cómo hablas, en qué crees, si puedo confiar en ti o no puedo confiar en ti. Es en esa relación donde realmente tenemos que ser discípulos. Por eso las iglesias que hacen este discipulado con programas, no quiero decir que está mal, pero si no hay un verdadero seguimiento en el modelo de Jesús,
Es solamente mera información y no una vida transformada. Porque cuando hay relación uno a uno, imagínense, tienes la tablita que te presenté la semana pasada. Esa no la presenté en la mañana, la semana pasada. Pero mire esta tablita bien interesante. Cuando un discipulado transforma, no sé si alcanza a ver, pero si no, mire, es una columna de un año. La columna dice evangelista y acá dice que es un discípulo, si hacemos discípulos. Pero dice estudios que hicieron que un evangelista en un año, si en un año un evangelista trabajara un año y por año se convirtiera en una persona, pues convertiría o alcanzaría ¿cuántos? 365 personas al año. En cambio, si fuera un discipulado más cercano uno a uno, al año a la, dos podría alcanzar. Con el tiempo, a 16 años, si hay un verdadero discipulado uno a uno de confianza, de relación, de intimidad, de conocimiento del uno del otro y del amor en el Señor y caminar en el Señor, el evangelista alcanzaría solamente a 5,840 personas, pero aquellos que discipulan en 16 años alcanzarían a más de 65,000 personas. Imagínense el impacto que tiene el verdaderamente trabajar como discípulos verdaderos del Señor. Imagínese usted discipulando a una persona. Ya estamos a mitad de año. Bueno, le queda la mitad del año para discipular a una. A una. ¿Usted cree que podría? De poder puede. La pregunta es, ¿quiere? Entonces, por eso, los programas de discipulado que se basan solamente en conocimiento, más no en una transformación de vida, no son muy efectivos tampoco. Porque están con un discipulado, y luego con otro, y luego con otro, y luego con otro. Conste, no estoy criticando eso. Estoy criticando que no hay una transformación. Porque hay puro conocimiento y el conocimiento no transforma. El conocimiento vivido es el que transforma. Santiago, fíjese lo que dice. Versículo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Eso es un conocimiento, ¿verdad? Bueno, también los demonios creen y tiemblan. Un conocimiento no nos lleva a rendir nuestra vida realmente al Señor. Porque un conocimiento, mire, usted lo guarda, así como sabe lo que es H2O, ahí lo tiene. Es más, les puedo preguntar, ¿saben cuál es el valor de pi? Y me van a decir 3,1416, no sé qué. ¿Ah? ¿Y para qué sirve? Es un conocimiento que ahí tiene guardado y muchas veces, a lo mejor usted ha escuchado, honra a tu padre y tu madre. ¿Y qué? Se queda como un conocimiento porque no se vea una práctica. Y así muchas palabras, mucho conocimiento de la palabra, perdona, ama. ¿Y qué? ¿Se queda qué? En un conocimiento y no algo de vida. Un verdadero discipulado son el trabajo de uno con pocos. En muchos lugares, el trabajo se concentra solamente en el líder o en el pastor y los demás solamente se convierten en consumidores de la palabra, mas no hacedores de la misma. Por eso la palabra nos insta que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra.
Hay un problema que a veces no tenemos el espacio para tener esas relaciones sinceras, porque lo queremos hacer en la iglesia todo, pero las relaciones verdaderas, ¿dónde se hacen? Allá afuera, porque allá afuera es donde realmente sacamos lo que somos, sacamos quiénes somos, sacamos cómo estamos. Dijo el Señor, los mandó el Señor a predicar ¿cómo? A los discípulos de dos en dos. Imagínense ese tiempo que estuvieron esos dos discípulos juntos. ¿Se habrán puesto de acuerdo? ¿Qué irían platicando en el camino? Vamos a hacer las cosas así, no, vamos a hacerlas acá. No, es que a mí me gusta así, no, pero es que a mí me gusta así, a mí me funciona de esta manera, ¿no? Tuvieron que llegar a un acuerdo. Después de esa ida, irse a predicar juntos, ¿cómo fue su relación después? Eso no lo vemos en la palabra, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero es una relación. Y al final vemos que los discípulos al final estuvieron juntos, obedeciendo al Señor. Es ahí donde los discípulos crecen, en una relación intencional y sincera, no en apariencias, porque en el momento que algo no te guste, explotas. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Síganme. ¿Cuál es la realidad del cristianismo hoy en día? En muchos lugares solamente van y reciben bendiciones eternas, que es una realidad. El Señor en este manual nos ha dado un montón de bendiciones eternas, pero solamente quieren eso y no el compromiso. Es una realidad. Hay promesas eternas poderosas que en su palabra nos ha puesto. Pero dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Es un llamado a vivir como seguidores verdaderos de Jesús. Yo entiendo que muchos de nosotros llegamos a la iglesia necesitados de paz, que nuestros problemas sean sobrellevados, etcétera, etcétera. Y se presenta el Evangelio de una manera que presentamos que tú vas a tener una paz interior, vas a tener una vida eterna, que vas a tener una bendición, que tus problemas se van a solucionar. Y aunque sí, realmente todo esto es real, no siempre es como vivimos. La realidad es que Él dijo, en este mundo tendrás aflicción, pero confía, confía, yo estoy contigo, confía, yo estoy contigo. Esa es la realidad. Porque muchos cuando vienen a la iglesia, a Cristo, a conocerlo, dicen, bueno, ¿y ahora de qué se trata esto? Como decía al principio, pues esto se trata de esperar a la eternidad, de que venga Cristo por nosotros. Pero mientras, ¿qué hago? Y luego hay gente que somos bien hiperactivas, no podemos estar quietos. Pues es que el Señor no nos dejó quietos, nos dijo, vayan y prediquen y hagan discípulos. Y si ni siquiera eso mínimo que el Señor nos pidió que hagamos, ¿por qué queremos hacer más si ni siquiera lo que nos ha dicho no lo hemos hecho? Cuando se presenta un evangelio que solamente son puras bendiciones y no vemos la realidad que Cristo nos presenta, por eso la gente se va,
porque el evangelio no se presenta tal cual es. Pero Cristo dijo, en este mundo tendrás aflicción, pero confía, no estás solo. ¿Se acuerdan que Tomás, cuando dudó, que dice, y explicábamos que fue una duda razonada? Bueno, tú me dices, pero yo necesito tener pruebas palpables de que sí estuvo ahí. Yo tengo que tener pruebas palpables. Bueno, muchas veces en nuestra vida podemos dudar. Y Tomás dijo cuando vio al Señor Jesús, a ver, ven, toca. Y que dijo, perdón, Señor y Dios. Y muchos de nosotros en nuestra vida no hemos entendido que Él es nuestro Señor y nuestro Dios. A veces nomás es nuestro Dios, pero no nuestro Señor. Porque no queremos que nos gobierne y nos diga cómo hacer las cosas en nuestra vida. Pero sí lo queremos como Dios, que me ayude, que me bendiga. Ese no es un verdadero discípulo. Muchas veces hemos separado el ser cristiano del seguir a Cristo. Porque no ven a Jesús como maestro. Solo lo vemos como, Él es el que me salvó y me perdonó. Pero hasta ahí, con mi vida, no te metas. No me vas a decir cómo debo de vivir, no me vas a decir qué debo de hacer. Se oye mucho, ven y sigue a Jesús. Pues sí. Y muchos solamente son seguidores, más no discípulos. Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. A ver, ¿por qué? Pues decimos, Señor, si realmente eres Señor, pero no haces lo que yo te digo. No perdonas, no amas, no vives como debes de vivir. ¿Por qué me dices Señor? El problema es que muchas veces en las iglesias no se presenta, se presenta al evangelio sin cruz. ¿Qué leíamos ahorita? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando se presenta ese evangelio sin ese dolor y sacrificio, la gente se va a decepcionar cuando la realidad llega a su vida, que va a haber dolor, va a haber sacrificio, va a haber problemas, va a haber decepción. Cuando llega eso, ay no, es igual que todos, es igual que todos. Así son todos lados, así son todas las religiones, así es todo mundo. ¿Por qué? Porque no le presentan el evangelio como es. Dice, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Eso qué es? Es sacrificio, es dolor. Físicamente como tal, ir con la cruz cargando es un dolor. Es un sacrificio, es algo que tiene que ver en tu vida. Y como discípulos del Señor, sí va a haber ese sacrificio y ese dolor. Esperemos que estemos dispuestos a llevarlo, a caminar con ese dolor. Regrésate a Lucas 9:24. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este salvará. Ayer veíamos con los jóvenes que decía que los afanes, ¿cómo era? Los deseos de la carne.
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese no pasará. Y en esta vida, por lo que más nos movemos son por eso, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de esta vida. Pero el Señor nos enseña otra cosa. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y no es lo que yo quiera, sino es lo que el Señor diga en mi vida. Por eso cada vez que tú tienes una decisión, le preguntas a Dios, Padre, ¿hago esto? ¿Es correcto esto? ¿Esto que se está presentando viene de ti? ¿Tengo que ir por aquí, Señor? Solamente vamos a ser verdaderos discípulos y llegar a esa vida eterna si estamos dispuestos a perder nuestra vida por causa del Señor. Como cristianos muchas veces nos hemos sentido muy cómodos por la vida que hemos llevado. Ay, estoy bien cristiano. ¿Cuántos años tienes de cristiano? No, pues tantos. ¿Qué has hecho? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es tu vida de cristiano? Pues voy a la iglesia. Y otra vez, no es que tengas que estar aquí al frente cantando, predicando con los niños. Eso no necesariamente aquí adentro, siempre lo digo allá afuera. ¿Cómo estás discipulando? ¿Cómo estás enseñando? ¿Cómo estás trayendo a gente? Me va a creer que ahora que estamos empezando esto, yo les puedo eh, confiar de que va a haber gente que se le va a acercar a usted que ni siquiera conoce al Señor y va a estar interesado en saber, oye, ¿qué es eso del Evangelio? Un hermano me habló, oiga pastor, es que se acercó la hermana de una amiga que quiere conocer la iglesia, ¿qué hacemos? ¿A dónde la mandamos? Es que está bien lejos acá. Pues primero enséñale tú, platícale tú, enséñale tú, y tráela a la iglesia. Mire, yo honestamente, donde la iglesia donde estaba antes, yo me preguntaba, ¿por qué la gente no invita a otra gente a la iglesia? ¿Por qué no somos capaces de invitarlos a la iglesia? Porque a veces, por como nos ven, dicen, no, pues ahí me van a notar que realmente no soy lo que soy. Por eso la gente no invita a la gente a la iglesia. Y otros es, no, es que ahí los van a dañar, ahí los van a lastimar, ahí no les enseñan lo correcto. No sé si usted ha pensado, pero yo de esa manera pensaba y he escuchado gente que así decía. Imagínese que usted, qué pena para uno y qué pena para todos los demás, que usted piense de esa manera, ay, ¿para qué invito a alguien? ¿Para qué invito a un amigo ahí? Se va a sentir mal. Uy, no, hombre, se va a aburrir, se va a estar durmiendo. ¿Para qué lo invito? Qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo realmente no es, nosotros nos hacemos la palabra, pero después de eso, ¿quién se acerca? ¿Quién convive? ¿Quién platica? Aquí ha llegado gente sola, solita, 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 que nadie los invitó, porque yo sé que el Señor está haciendo su obra de agregar a la iglesia a los que han de ser, ¿sí? A los que han de ser parte de él. ¿Y en qué problemón me metería como pastor de este lugar? El que no enseñemos esto, discipulado, el que discipulemos a otros, el que tengamos esa relacionalidad los unos con los otros, el que no presentemos el evangelio como es de sacrificio de vida. Hay otra razón, Lucas 9:23, estamos, ahí estaba, ¿verdad? Dale para atrás. Donde si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muchos piensan que esto es para aquellos que son, ¿cómo? Más espirituales. No, es que hay niveles de cristianismo, han de pensar.
¿Cuántos piensan de esa manera? No, es que hay unos hermanos que son más espirituales que otros. Y a lo mejor usted ha pensado así, no, hombre, mejor usted, pastor, usted que es más, no, hombre, si me conociera, a lo mejor pensaría otra cosa de mí. Pero no hay una distinción o no debe haber una distinción entre aquellos que son cristianos y discípulos. Un cristiano debe ser un discípulo. No es que haya cristianos normales y luego están los super espirituales y después están los pastores, los apóstoles, porque así vemos, ¿no? Es que es el apóstol. Y pensamos que nunca vamos a esa acá super y anda en una nubecita caminando. Por ejemplo, está nuestro obispo, Pastor Eleodoro. Dice, oye, el obispo, no, hombre, si lo conocieras bien raza el pastor. Bien raza. Se anda con todos platicando. Porque pensamos que, ay, el obispo. No. Porque cuando pensamos así, que hay ciertos niveles de cristianismo, bueno, de ¿qué hacemos? Bueno, pues la chamba se las dejamos a aquellos que son más espirituales que nosotros. Y no sé, sí. Primera de Corintios 3. Pablo reprende a los corintios, a la iglesia de Corintio. Aunque eran salvos, no habían madurado. Y vaya regañada que les da Pablo en la primera carta a los corintios. En este capítulo 3 dice, 1 Corintios 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Vale? Os di beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. 3. Porque aún si sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres y no como espirituales? Bueno, no dice eso, pero eso es lo que quiere decir. Ahora dígame, honestamente, ¿dónde está la iglesia perfecta? Donde no hay pleitos, donde no hay problemas, donde no hay chisme, donde no hay celos. Dígame, para irme para allá. Capaz me corren porque ya fui a echarla a perder. ¿Usted ya la encontró? No. Por eso estamos trabajando. No para hacer la iglesia perfecta, sino para vivir conforme a su palabra y ser como Cristo nos pidió, para llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que estamos haciendo. A eso queremos llegar. Pablo señala esa inmadurez. No la existencia de dos tipos de cristianos. No. La meta es que todos lleguemos a ser como Cristo. Jesús no dijo, si alguno quiere ser súper espiritual, sígame. No, ¿verdad? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. El llamado es para todos, el que aceptemos a Cristo como Salvador. No hay un cristianismo exento del discipulado. Por eso tenemos que discipularnos y discipular a otros. Ahora, me encanta porque, y es como parte de motivación, ¿no? Lo que hacen en las iglesias. Terminó el nivel 1 de discipulado. Y todos, qué padre. Terminó el nivel 2 de discipulado. ¡Wow!
¿Y qué pasa después de todos esos discipulados que hiciste? Porque mucha gente toma esos discipulados y son N cantidad de gentes que toman esos discipulados. ¿Qué pasa con ellos? Yo esperaría que todos sirvieran, que todos empezaran a ser discípulos, que todos trabajaran y llevaran la vida que Cristo estaba pidiendo. No solamente hay mi reconocimiento de que terminé mi discipulado y listo. ¿De qué sirve eso, mi hermano? De que tenga ahí un reconocimiento de que terminé mi discipulado. Es, otra vez, es solamente conocimiento. Debemos entender que esto es un compromiso verdadero con el Señor, de ser verdaderos discípulos. El problema de muchas iglesias, otro problema es que cuando la gente viene, solamente los llevamos a aceptar a Cristo en su corazón y no los llevamos a ser discípulos de Cristo. Cuando Jesús llamó a Pedro, ¿qué le dijo? Mateo capítulo 4:19. Le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ¿sabe cuál es la realidad? Si realmente muchos tienen temor en las iglesias de que la gente se vaya. ¿Se acuerda lo que le dije la semana pasada? No se me va a ir, porque estuvo fuerte el mensaje la semana pasada y el de hoy pues no tanto. Fue fuerte y le dije, no se me vaya a ir, no vaya a pensar que lo estoy corriendo, porque al presentar este tipo de situaciones para la iglesia es una realidad de las iglesias hoy en día, porque mucha gente busca estar cómodo en un lugar, pero cuando le presentas esto de cómo debemos vivir como cristianos, ser discípulos y hacer discípulos, en muchos lugares, espero que aquí no, que al contrario, usted se motive y lleve el evangelio y predique el evangelio y le pida al Señor gracia, sabiduría, como lo veíamos la semana pasada, para hablar de Él y discipular a la gente. Pero lo que pasa, la gente se va a ir a otra iglesia, donde se sienta cómodo, en lugar de tener un compromiso con el Señor y comprometernos en el lugar en el que estamos, a servir, a llevar el evangelio, a predicar la palabra. Cuando nosotros aceptamos el llamado del Señor a servirle, empezaremos a crecer. Empezaremos a crecer. Imagínese si usted, mi hermano, mire, ¿cuántos somos? Y somos como 20. Si cada uno de nosotros tuviéramos ese compromiso con el Señor de mostrarnos como verdaderos discípulos y discipuláramos a una persona en el lapso de unos meses, aquí no cabemos. Ahorita. Imagínense más lo que venga en la tarde, digo, en la siguiente reunión. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Hermano, ¿y cómo empiezo? Con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con la gente de su trabajo, con sus hermanos, con sus hermanas. No tiene que ir muy lejos. Acuérdese, es primero Jerusalén, Judea, Samaria, pero empieza a discipular a sus hijos. ¿Qué tan verdaderos discípulos son sus hijos? Imagínense que sus hijos empiecen a predicarles a otros jovencitos y le muestren el verdadero evangelio de Cristo.
Pero ¿por qué los jóvenes no lo hacen? Porque los conocen y saben sus tranzas y saben cómo son. Pero cuando usted, mi hermano, disipula a sus hijos, ellos van a tener la necesidad de ¿qué? De disipular a otros. Lucas 9:62. Dice, pero Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Jesús fue completamente honesto sobre el costo del discipulado. Uno que pone la mano en el arado no puede mirar atrás. Ese que mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Para mí, mi hermano, es muy difícil, muy triste ver a jóvenes que crecieron conmigo en el Evangelio, hoy maldiciendo al Señor, renegando del Evangelio. Es difícil, es muy triste. Por eso es un compromiso muy fuerte entre usted y el Señor lo que tiene que hacer para ser un verdadero discípulo del Señor. No es cualquier cosa. El discipulado se aprende no solo cuando se predica, sino cuando se moldea. ¿Y dónde es donde se moldea? En esa relación unos con otros. Pablo dijo, con esto cierro, conste, no terminé. ¿Se fijan? Hay muchas situaciones en la iglesia que hay que tomar en cuenta y que hemos visto que algo anda mal en la iglesia. Algo está pasando en la iglesia. Pero Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo. ¿Cuántos memes ha visto de ese versículo? Sea honesto. ¿No? ¿No ha visto memes de ese versículo? Yo he visto un montón de memes de ese versículo. Pero cuando lo pones atención y ves lo que dice Pablo, sed imitadores de mí. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia? Mírenme a mí. Así como yo sirvo, así como yo predico, así como yo me entrego, así también tú. ¿Usted le podría decir eso a sus hijos? Sean imitadores de mí. ¿Usted le podría decir eso a su esposo, a su esposa? Mira, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así imita. ¿Se fija? Es un compromiso muy fuerte. El ser verdaderos discípulos. Porque el momento de que nosotros discipulemos, nosotros somos los que llevamos eso. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. No sé si el Señor estuvo hablando de su vida. No, no, sí sé. El Señor estuvo hablando de la vida de usted. La vida de, a su vida, a su corazón. Y no es casualidad que usted esté aquí. No es casualidad que a lo mejor tenía otros planes y miren, está aquí. Y otra gente no está. Está usted. Y usted podría pensar, no, este mensaje podría ser para tal hermano, para tal hermana,
¿Por qué no lo había escuchado tal hermano? No, 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 es para usted. Es para usted. Y así con sus ojos cerrados. Yo quiero que medite en lo que el Señor le ha hablado a usted. No lo que escuchó, no lo que el Señor ha hablado a su vida. ¿Qué le habló el Dios? Usted podría comprometerse con el Señor realmente a ser un discípulo que está dispuesto a tomar el costo del discipulado, de discipular a otros, a tener esa relación con alguien más y de enseñarle a Cristo. Hoy quiero hacer algo que pocas veces hacemos, porque los compromisos de palabra dicen que las palabras se las lleva el viento. Pero si tú quieres hacer un compromiso, hermano, hermana, de ser un discípulo de Cristo, y eso implica el costo, eso implica el discipular, eso implica un compromiso, un verdadero compromiso. Si en tu corazón está ese compromiso y quieres hacer ese compromiso, yo quiero que pases aquí al frente y quiero orar por ustedes. Si quieres hacer ese compromiso con el Señor, con su palabra y con lo que es, no esperes a que alguien más decida por ti. Es un compromiso que tú debes hacer con el Señor. Y como te digo, no es de todos los días, no siempre hacemos este llamado aquí al frente, pero tenemos que dar pasos de fe, pasos de compromiso. Si podemos pasar, te puedes comprometer con el Señor. Comprométete con el Señor esta mañana. Y haz ese compromiso directo con Él, de ser ese discípulo que lleva su palabra, que predique el Evangelio. Y estando aquí delante de Él, dile: Señor, enséñame, úsame. Quiero ser tu siervo, tu discípulo. En el nombre de Jesús, Padre. Padre, esta mañana tú has hablado muy fuerte de la vida de muchos de nosotros, donde preguntas: ¿qué le está pasando a la iglesia? Y yo me preguntaría: ¿qué está pasando con cada uno de nosotros para no vivir, aceptar el llamado, aceptar el compromiso que tú nos pides? ¿Qué está impidiendo en mi vida no ser ese discípulo tuyo verdadero? ¿Qué está pasando en la congregación de los santos? Porque no estamos siendo comprometidos contigo. En el nombre de Jesús, trae sanidad a las vidas, aquellos que están dolidos, aquellos que han sido dañados, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a amar, que aprendamos a seguirte, Señor. En el nombre de Jesús. Aquellos que realmente quieren servirte, Señor, entregarán su vida con pasión y verdad, Padre. Mira los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Caminemos en tu verdad, en tu justicia, bajo tu señorío, bajo tu poder. Que no seamos espectadores, Señor. No seamos más espectadores. Que seamos hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Habla durante esta semana. Habla a la vida de cada uno de mis hermanos a través de tu palabra.
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gloria, te damos honra. Y aquellos que en su corazón están comprometidos, Señor, aquellos que en su vida están comprometidos, úsales. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén, Señor. Tome su ofrenda y vamos a darle gracias al Señor.